Quiero que lo compartas con alguien. Y dice, yo no sé si tú estás escuchando. Dile, no sé si estás escuchando, pero hay algo que me permite celebrar en esta mañana. Alguien lo está recibiendo por acá. Hay alguien. Alguien vino a este lugar a celebrar. Alguien vino a dar su mejor adoración de celebración. Alguien vino a decir, este no es mi final. Hay algo grande que se aproxima. Aleluya. Alguien con sus manos en alto. Celebración. Diga, hoy es una mañana de celebrar. Es una mañana de decir, no es mi final. Algo Dios tiene conmigo. Es una mañana de tú anticipar. Alguien diga, gloria a Dios. Anticipar la salvación de tus hijos. Anticipar la sanidad de tu vida, de tu cuerpo. Anticipar la sanidad de tu corazón. Alguien da un grito de victoria. Yo escucho un sonido de celebración en esta mañana. Los peores momentos no te han quitado la capacidad de celebrar. Los peores momentos, las adversidades no han podido arrebatar, quitar, desconectar de tu vida. Llegar a la casa de Dios, aleluya, y decir como el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracia. Alguien lo está recibiendo por este lado. Yo sé que en esta mañana es un tiempo que estamos profetizando, estamos celebrando. No importa el ruido que puedan hacer las noticias, no importa el ruido que puedan hacer las malas noticias. Aquí hay un pueblo que se une. Alguien dice gloria a Dios. Hay un pueblo que se une a celebrar. ¿Sabe qué? La victoria es tuya. La victoria ya Dios te la dio. Alguien dice amén, la victoria. Y sabe, solo celebran los que obtienen la victoria. He dicho. Yo creo que la hermana no me escuchó. He dicho, solo celebran los que Dios le da la victoria. Alguien por acaso, vamos, levante su mano, vamos. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. Una vez más, alguien puede celebrar. La victoria Dios te la dio, aleluya, y nadie te la puede quitar. Vamos. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor Jesús. Vamos, alguien tiene que declararlo. Alguien tiene que declararlo. Alguien tiene que declararlo. Descansa en el Señor en esta mañana. Él está contigo como poderoso gigante. La victoria es del Señor. Hoy se abre una posibilidad nueva del Señor. Den un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en este lugar. Le pido que continúe de pie. Quiero que oremos por las peticiones. Vamos a interceder por los que están enfermos, por los que están atravesando quizá un momento de crisis, de niveles de ansiedad que a veces como que tienden a dispararse. Mucha gente con ataques de pánico, mucha gente pasando por momentos difíciles de dolor. Y vamos a declarar una palabra en este lugar, porque todavía lo que dijo el profeta Isaías, todavía lo que él dijo, herido fue por nuestras rebeliones, refiriéndose a Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, morido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Y dice también que por su llaga, no se haga así, no, algo que yo sepa que usted está vivo, está vivo. Por su llaga, diga por su llaga fuimos curados. La ciencia dice que no, pero por su llaga fuimos curados. El diagnóstico dice muerte, pero por su llaga fuimos curados. Alguien da un grito de gloria. Pastora Victoria, venga. Quiero que usted en esta mañana haga esta oración por los enfermos, por los que están pasando por momentos difíciles. Algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya.
con sus manitas al cielo. Hay una presencia linda del Señor en este lugar. Yo quiero que usted me acompañe en el poder del acuerdo. Usted cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar porque hoy nos paramos en la brecha nuevamente. Señor, te damos toda gloria y toda honra. Eres digno de toda alabanza, Señor. Y en esta hermosa mañana nos unimos como iglesia, Señor, en el poder del acuerdo para presentarte, Señor, cada petición de tu pueblo, Señor. Y en esta hora, Padre, declaramos, Señor, sanidad a los cuerpos enfermos, a los cuerpos, Señor, que están quebrantados, Padre, a las mentes que están turbadas, Padre, a las mentes que están confundidas, Señor, a las familias que están divididas, Padre, a las familias que están desesperadas. En esta hora, Señor, nos paramos en la brecha, Padre, a orar por cada una de ellas, Señor, declarando, Padre, que eres tú el que remueves, que eres tú el que sanas, que eres tú el que libertas, que eres tú el que posicionas, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Padre? Y en esta hora, Señor, estamos creyendo por un de repente tuyo, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que no hay ninguna arma forjada que se levante contra lo que tú has establecido, contra la iglesia, contra nosotros que somos tu pueblo, que cada promesa que tú has dado a nuestra vida la vamos a ver cumplida. Yo quiero que tú lo declares conmigo en esta hora. La promesa que tú me has dado, yo la voy a ver cumplida. La promesa que tú me has dado, mis ojos la van a ver. La sanidad que tú me has hablado, mi cuerpo la va a experimentar. Volveré a ver a mis hijos en la casa. Volveré a ver a mi esposo. Volveré a ver a mi esposa. Volveré a ver a mi familia. En el nombre de Jesús, yo quiero que usted dé una adoración de unos segundos, que usted provoque una vez más que los cielos se abran, que los cielos permanezcan abiertos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la palabra se establece. En el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria por lo que ya has hecho, te damos gloria por lo que seguirás haciendo, te damos gloria porque tú has de cumplir y has de contestar cada petición, cada petición, cada petición. Se te requiere. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Hemos orado creyendo que ya cada petición está contestada, Padre, y que solamente esperamos la manifestación sobre cada uno de nosotros como tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte amén, amén y amén. Sean más que bendecidos. Gloria al Señor, qué bueno el Señor. Pueden tomar asiento. Bienvenidos oficialmente a la casa del Señor, nuestra iglesia hermosa. Hay un ambiente muy lindo, precisamente de eso mismo, de milagros, de señales, de prodigios de parte del Señor. Hay un ambiente de celebración muy exquisito. Le damos la bienvenida a los amigos también. Yo quiero, antes de que la pastora Elizabeth pueda hacer algunos anuncios, excusar a nuestro apóstol Wanda Rolón. Está cumpliendo con compromisos ministeriales importantes, así que le cubrimos en el nombre del Señor y le seguimos cubriendo en oración para que Dios le siga utilizando con poder y autoridad. Pero, aleluya, pero está el Padre espiritual de esta casa, el pastor y apóstol Pablo Ortega. Gloria a Dios, aleluya. Así que yo usted, cuidado, gloria. Le bendecimos, un tiempo lindo. Quiero saludar a mis hermanos, mi hermano Ángel y su esposa vienen directamente de la iglesia Casa de la Fe, Nueva York. Gloria a Dios. De nuestro pastor Luis Avilés, qué bueno tener en la casa, qué gran bendición.
que se gocen y que lo que vinieron a buscar de parte de Dios, Dios se lo dé en el nombre de Jesús. Les bendecimos. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Amén. Dios bendiga más al pueblo del Señor, alguien que celebre con júbilo en esta mañana y anticipe que va a ser una mañana poderosa para la vida suya. Queremos también que usted una sus manos, ¿verdad?, para aplaudir. Daniel está con nosotros, Daniel Maldonado. Amén. Viene desde Toa Alta, qué chévere. Viene para una petición especial, pero si hay alguien más por primera vez en la casa, póngase de pie. Queremos honrar su presencia en este lugar y aplaudirlo y celebrarlo. Alguien más que esté por primera vez en la casa. ¿Dónde está Daniel? Amén, que vino por ahí. Si usted lo ve antes que yo, por allá. Amén. Bendiga la vida de este hermano. Amén, qué bueno. ¿Y cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor y queremos que usted siempre comparta las buenas noticias, que aquí siempre hay celebración en la casa, para que en estos días tan hermosos que se avecinan, que ya los estamos anticipando como una victoria, usted pueda compartir con alguien. Siempre para estas fechas preparamos programas especiales, adorando al Señor, que es lo más importante, y queremos que usted corra las buenas noticias para que venga acompañadito a la casa y siempre pueda haber personas que por primera vez nos visiten y nosotros celebrar su presencia. Mañana hay oración en la casa del Señor, así que le esperamos una celebración poderosa y los caminantes también, amén, porque el papá de la casa está, así que se camina mañana. Así que venga tempranito a adorar al Señor, a abrir los cielos con esa intercesión poderosa. El miércoles estamos aquí, en la mañana, desayuno de gracias en el tabernáculo. Amén. El pastor Rafa dijo, que lo excusamos, está predicando, dijo que había desayuno para los que vinieran, por lo menos 100 personas. Amén. Así que no sea el 101, llegue antes en los 99. Pero tempranito, siempre los miércoles, hay un grupo que se reúne para adorar a Dios. Hay una palabra poderosa. El miércoles pasado estuvo poderoso. Todos los miércoles está hermoso. Y es de 9 a 11, así que son solamente 2 horitas en la presencia del Señor ahí, así que venga. Y en la noche tenemos nuestra celebración, en la noche. El jueves tenemos una reunión especial, maravillosa, de acción de gracias al Señor. Tenemos a la ministra Noemí Luz, va a estar con nosotros compartiendo alabanzas, así que va a ser una mañana poderosa. Es una mañana profética. Le pedimos por favor que se lleve un sobre que se ha preparado para el jueves específicamente, para que usted pueda traer una ofrenda de acción de gracias al Señor. Y nuestro apóstol dijo, traiga sus peticiones apuntadas en ese sobre. Si es mucho, pues lo escribe por adentro, por afuera, vuelve y lo pega, no sé, haga algo. O traiga 2, Radamés, el ministro, nos da una idea, traiga 2 sobres entonces, no hay problema. Entonces, o ponga la lista adentro. Pero hágalo con fe, creyendo que Dios tiene algo hermoso preparado, porque esto es por fe para los que creen. Así que puede profetizar por la cancelación de sus deudas, puede profetizar por ese milagro, por ese contrato, por ese nuevo año, por tantas cosas maravillosas. Póngale nombre a esa semilla, porque las semillas, de acuerdo a su género, van a dar ese mismo fruto. Así que póngale nombre a su semilla y tráigale ese día muy especial. El domingo siempre tenemos nuestro discipulado allí para los nuevos a las 9:30 de la mañana, a las 10:25. Aquí tenemos la enseñanza integral a las 10 de la mañana para los que ya completaron el discipulado. Tenemos bautismo el domingo 18 de diciembre, así que todavía está a tiempo para prepararse en la clase y recibir esa enseñanza y pueda bajar a las aguas este año y comenzar una nueva, profetizando su nueva vida en el Señor. Amén. El domingo próximo, que es el domingo 27, van a ser las bodas múltiples y la renovación de votos. Y el hermano Dandy y la hermana Cintia, que se pongan de pie donde Dandy está por ahí. Mírelo, ese es Cintia. Pero hoy hay una reunión breve por allí mismo, al finalizar, para los que van a renovar sus votos y los que van a celebrar su matrimonio el domingo.
Queremos que usted se quede, es breve, son unas instrucciones. Y el que no se ha añadido, pues haga lo propio. Hoy tiene, si usted va a renovar su voto, tiene que darle los nombres a ellos porque se va a preparar un certificado de renovación de votos. Así que póngase a la voz con nuestros hermanos esta misma tarde. Tan pronto termine la reunión de esta mañana, pues hay esa reunión breve ahí. Y a las mujeres, le voy a dar una oportunidad. A las mujeres de la casa, las Déboras, les recordamos que tenemos una reunión especial con nuestro apóstol el 9 de diciembre, es el último íntimo de este año, así que va a ser en el Salón Imperial. Esto es para la casa, ¿ok? Esto es para la casa, libre de costos, venga y tengamos esa celebración especial. Le adelantamos que el día 23 va a ser un servicio especial de alabanzas al Rey. Los ministerios de las casas se unen para hacer un especial de Navidad. Así que comparta la noticia, es viernes. ¿Por qué? Porque el domingo 25 no tenemos celebración. Usted va a estar en su casa con su familia compartiendo y hemos adelantado para estar el viernes aquí y tener este especial de Navidad. Así que haga lo propio, venga, celebre. Y el domingo está en su casa celebrando con su familia. El día 28, que es miércoles 28 de diciembre, tenemos la despedida de año aquí por adelantado ese miércoles, porque el día 1 no vamos a tener reunión. Y esa noche, el miércoles 28 a las 7:30, vamos a recibir el 2023, que es un año que viene cargado con avivamiento. ¿Cuántos dicen? Amén, claro que sí. Y va a estar con nosotros Nancy López, Miki Mulero, nuestra apóstola. Hay una palabra profética que se va a lanzar desde este altar para Puerto Rico, para las naciones. No se quede, no permita que le cuenten, sea parte de. Y el domingo 1 usted pues celebra en su casita, que se va a amanecer con su familia. Así que va a ser algo muy interesante. Mientras nuestra hermana Olguita se acerca, queremos recordar que tenemos almuerzo en Senda Pizza para las misiones. Así que mire ese menú. No permita que le cuenten cómo sabe, disfrútelo de primera mano. Todo lo que usted consume en Senda Pizza va directo a las misiones y allí está ahora mismo nuestro hermano Iber Francisco. Estuvieron hace una semana, van a venir contando cosas extraordinarias, así que no se quede, vaya y participe y reciba la bendición. ¿Qué hay, Olguita? Dios les bendiga, hermano. Es que queremos que sepan que al otro lado, en el Salón Imperial, hay más de 50 niños de los residenciales que se le está evangelizando. Yo quiero un aplauso para ese ministerio de AC Club. Allá está el hermano Tommy, Samuel, Alberto ya vino. Vamos a estar allá dándole ese almuerzo, ¿verdad?, de acción de gracias. Así invitamos a que vengan los padres y seguimos evangelizando. Pero también el último anuncio es que en las entradas hay una cajita para que usted traiga su regalo. No lo tiene que envolver. De 5 años para arriba para que nosotros podamos distribuirlo. Que Dios les bendiga y seguimos evangelizando la tierra. Bendiciones. Denle un aplauso a los esfuerzos de la iglesia. Es importante que tengamos ese detalle con los niños de JC Club. Los regalos, estamos recabando su cooperación, no los traiga envuelto, como dijo nuestra hermana Olguita. Nosotros nos encargamos, es de 5 años en adelante, tanto para niños como para niñas. Así que haga lo propio cuando vaya a comprar los de sus niños o nietos, eche uno más y lo trae aquí a la casa del Señor y podemos bendecir a alguien. Así que esos son todos nuestros anuncios por el momento. El pastor Edgardo con nosotros. Gracias, pastora Elizabeth. Estamos muy contentos en esta hermosa mañana. Quiero distinguir la presencia del apóstol Héctor Acevedo, que está por acá. Un aplauso al Señor por la vida del apóstol Héctor Acevedo, directamente de la iglesia de la Senda Antigua en Arizona. Le bendecimos. Gloria a Dios por tu vida, del apóstol Liri y de Rebeca también. Qué bueno que estás aquí en la casa. Bueno, esta mañana quiero que usted y yo continuemos preparando nuestro corazón. Nuestros apóstoles han tenido a bien invitar a un salmista, un adorador, que en esta mañana va a compartir de lo que Dios ha hecho con él a través de la música y la adoración. Así que para nosotros esta casa es todo un privilegio y honor recibir al ministro de adoración, Omar Sala, a quien pido un aplauso al Señor por la vida de él y que, bueno, nos va a bendecir en esta hermosa mañana. Amén, que el Señor les bendiga. Qué gozo y qué alegría estar en medio de ustedes en esta mañana. Mi nombre es Omar Salas, gracias Pastor Edgardo, gracias a los apóstoles Wanda Rolón, Pablo Ortega por recibirme en esta mañana.
Me gozo inmensamente en el Señor. Soy originario de la República Dominicana, radicado en la Florida, en West Palm Beach. Y para mí es un sumo gozo compartir con ustedes en esta mañana. Cada mañana es una oportunidad para darle gracias al Señor por sus bondades y por sus misericordias. ¿Sabes tú que cada mañana Dios renueva sus misericordias, las hace nuevas, que la de ayer se acabó, que hoy hay una nueva, que la de hoy se va a acabar y mañana comienza otra fresquecita? Y así cada semana, cada año y el resto de tu vida estarás viendo la misericordia del Señor. Y de eso yo le canto al Señor en esta canción que le quiero compartir, que se llama Porque Él es bueno. ¿Cuántos reconocen que Dios es bueno? Vamos a cantarle en esta mañana a Él. Me levanto cada mañana apenas nace el sol. Me levanto lleno de ganas para adorar a Dios. Me levanto lleno de gracia y lleno de su amor. Y porque este ha sido el día que hizo el Señor. Me levanto para dar gracias por su infinito amor. Me levanto con esperanza porque Dios me la dio. Lo pasado quedó atrás, algo nuevo viene hoy. Y porque este ha sido el día que hizo el Señor. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su hijo, lo tengo todo. Y sus palmas, sus pies. Me levanto cada mañana para buscar a Dios. Su presencia y su palabra llenan mi corazón. Hoy me lleno de valentía, sé que yo fuerte soy. Y porque tengo al Dios infinito en mi corazón. Canta conmigo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su hijo, lo tengo todo, los más. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su hijo, lo tengo todo. Me dio su hijo, lo tengo todo. Me dio su hijo, lo tengo todo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. ¿Cuántas veces no nos has librado del peligro sin nosotros darnos cuenta? ¿Cuántas veces nos has bendecido más allá de lo que nos merecemos? Y es por eso que te cantamos, te adoramos y te exaltamos. Dila conmigo, porque Él es bueno, digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su hijo, lo tengo todo. Porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su hijo, lo tengo todo. Me dio su hijo, lo tengo todo. Me dio su hijo, lo tengo todo. Dale gloria al Señor. Bendícele por sus bondades. Gracias al Señor, amén. Y es su palabra que si no fuera por sus misericordias, cada uno de nosotros ya hubiera sido consumido. Pero la misericordia y el amor del Señor es lo que nos permite estar de pie, los que nos permite continuar hacia adelante, amén.
cantarías un minuto más al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es gran Dios, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo. Lo tengo todo, porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es gran Dios, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo. Lo tengo todo, me dio su Hijo. Yo soy dueño de todo. Si yo tengo al Hijo, lo tengo todo. Dependo de ti. Si te vas me muero, no me dejes solo ni un segundo que me desespero. No te vayas lejos, quédate conmigo, Señor, te quiero. Tú eres mi sustento y mi pan de vida y que fluye adentro de mí. Camina conmigo, pero ve delante para guiarme por el camino. Y que no me pierda, que no me desvíe, tú eres mi destino. Si viene tormenta o si me da frío, tú serás mi abrigo. Ay Dios, dependo de ti, dependo de ti. No puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor. Dependo de ti, mi Señor, dependo de ti, de tu amor. No puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor. Ay, como un niño llora cuando se va el padre, queda triste por su ausencia. Y hasta que no vuelve correrán sus lágrimas que nada seca. Así llora mi alma, Jesús, si siento que no estás cerca. Mi escudo y quien me guarda eres tú, mi pronto auxilio en la tribulación. Tu amor se lleva toda mi ansiedad. Tus palabras me hacen descansar y me llenas de paz. Decimos, dependo de ti, dependo de ti. No puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor. Dependo de ti, mi Señor, dependo de ti. No puedo si no te tengo a ti, mi Señor. Dependo de ti. ¿Cómo dice la iglesia? No puedo ir si no te tengo a ti, mi Señor. Dependo de ti.
no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor. ¿Cómo se escuchan esas palmas en este lugar? ¿Dónde están los que dependen de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Si usted es hijo de Dios y depende de Dios, haga conmigo así, mire. Pa, pa, y pa, 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 pa. ¿Dónde están los que saben hacer la clave? La clave de los que dependen de Dios. Canta conmigo. Dependo de ti. Dependo de ti. Ustedes saben, dependo cuando me siento solo, cuando me siento triste, si me han abandonado, si me dieron la espalda, cuando lo tengo todo, cuando no tengo nada, si tengo la abundancia, si tengo la escasez, si tengo la salud y en enfermedad también, cuando se abren mis ojos, cuando voy a la cama, cuando voy al trabajo y de regreso a casa, dependo de ti, mi Señor, dependo de ti, de tu amor, no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor, dependo de ti, dependo de ti, no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor. Dios los bendiga. Gracias por tenerme en esta mañana. Fuerte ese aplauso para Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Dependo de ti. Amén. Yo quiero que usted busque la Biblia o el celular o la escritura y que en pantallas nos ayude. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 y versículo 11. Porque vamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Vamos a adorar a Dios con nuestros recursos. En esta época nosotros estamos usualmente celebrando lo que llamamos la Navidad. Pero para nosotros Navidad es desde el día que Jesús nació dentro de nuestros corazones también. Ese es el más grande nacimiento que puede haber. Y en esta época se acercan unos días donde la gente, algunos se ponen tristes, no sé por qué razón. Otros se ponen bien contentos con las bombillitas y toda la celebración. Y nosotros en este país, Puerto Rico, salió un estudio que dice que somos el país con las navidades más largas del mundo entero. Empezamos desde agosto y nos entra un asunto en octubre. Y antes de el Día de Acción de Gracia, la mayoría de los hogares puertorriqueños tienen alguna bombillita prendida en algún lugar. Testifique conmigo si es verdad o no es verdad. ¿Ve? Toda esa gente puso el árbol ya. Tuvieron encendido navideño, la casa se pone de gala. Mire qué lindo, denle un aplauso a Dios por todas estas bellezas que decoran y engalanan nuestro altar, claro que sí. Mira, yo que iba a cantar, pero está bien. Entonces, ¿qué sucede? No podemos perder como creyentes. La prioridad de esta fecha es celebrar a Cristo. No es irnos de rumba ni nada de eso, es celebrar a Cristo. No es irnos para las tiendas y gastar lo que no tenemos, es celebrar a Cristo. Usted compre lo que tenga que comprar y los regalitos que me quiera traer, no hay ningún problema. Pero hágalo porque usted tiene a Cristo. Porque lo importante de esta fecha es celebrar el regalo de Dios para la humanidad. Jesús se hizo hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros,
para traernos vida, para traernos bendición, para traernos salvación, liberación, para traernos restauración. Ese es el mayor regalo que nosotros podemos celebrar, el regalo de Dios en la vida de Jesucristo. Pero mire ahí lo que dice Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea. En días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay versiones que dicen que son sabios. Eran unos estudiosos de las estrellas, no eran astrólogos, estudiosos de las estrellas y de las cosas que pasaban en el firmamento, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Pero mire la importancia de lo que ellos vinieron a hacer. Venimos a adorarle. Esa era la finalidad de ellos. Ellos estaban acostumbrados a ver las estrellas, ellos estaban acostumbrados a ver el firmamento, pero había una estrella especial que apareció en el firmamento, y esa estrella no era estática, se movía, y ellos decidieron ir en dirección a donde estaba esa estrella moviéndose. Sabían que había un acontecimiento, buscaron en los registros y se dieron cuenta que había una profecía sobre Belén acerca de un Salvador para la humanidad. Entonces dice: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Yo quiero que pasemos al versículo 11. Y al entrar en la casa, no fueron al pesebre, ¿sabe? Así que, si usted quiere ponerle, no importa, pero, ¿verdad? Aprende un poquito. Ya Jesús tenía más o menos como 2 años de edad cuando los magos o los sabios llegaron a la casa. No fue al pesebre. Pero eso es un datito que usted lo aprende ahí en el instituto con nuestra hermana Lucy. Vieron al niño, no dice vieron al bebé, vieron al niño con su madre María. La importancia no está en esto, es en lo que le voy a compartir ahora. Y se postraron delante de aquel niño y lo adoraron. ¿Y cómo lo adoraron? Abriendo sus tesoros, plural. La tradición dice que eran 3, la tradición, pero ellos no andaban solos. No andaban solos. Cuando andaban en caravana. Pero está bien si usted quiere ponerle Melchor, Gaspar, Baltasar y poner 3 nada más, porque debajo del árbol no cabe mucho, ¿verdad? Haga lo que usted crea. Pero dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, regalos. ¿Qué le ofrecieron? 3 cosas: oro, incienso y mirra. Oro, porque a los reyes se les llevaba oro. Incienso, porque era adoración como divinidad. Y mirra, profetizaron con la mirra. La mirra se usaba para perfumar, pero también se usaba para embalsamar. Así que ellos le llevaron un regalo profético al Señor. Y fíjense que no fueron 2 moneditas de oro, ni 3, una por cada rey, ni nada por el estilo. Porque cuando Herodes buscó al niño para matarlo, un ángel les avisó en sueño a José y le dijo: llévate al niño a Egipto. Y allá estuvieron. ¿Y cómo se iban a sostener si el trabajo de José era de carpintería en su ciudad de origen? Estos regalos fueron para que el Señor Jesús se sostuviera, sus padres también, mientras estuvieron fuera de Nazaret. Yo quiero que usted se ponga de pie y que usted recuerde en esta época que estamos celebrando. Y que usted tenga presente que al Señor hay que adorarlo. Si una gente que ni creyentes eran, salieron de ese país de Oriente, pasando miles de vicisitudes, miles de contratiempos, en busca de una estrella, buscar un niño para adorarlo y reconocerlo como el rey, porque ellos cuando estuvieron frente a Herodes le dijeron: venimos a adorar al rey de los judíos. Ellos ya sabían que Jesús era rey. Nosotros sabemos que Jesús es rey. ¿Y qué le traemos al Señor? Adoración. Quizá usted no tenga incienso, mirra y oro, pero tiene cómo adorar a Dios. Y cuando nosotros llegamos a su casa, no podemos venir con las manos vacías, porque Él no vino a nosotros con las manos vacías. Él vino con toda su vida para derramarla a favor de cada uno de los que esta mañana podemos adorar su nombre.
Y no solamente nosotros, sino que la muerte de Jesús es para toda la humanidad. Mire qué regalo grande. No hay dinero en el mundo que pueda pagar la salvación, la liberación, la sanidad, la restauración y por ahí para abajo todas las cosas que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros venimos aquí, venimos a adorarlo. No solamente y no es primariamente por lo que recibimos, sino por quien Él es para nuestras vidas. Así que yo te invito en esta hora a tomar tu mejor adoración, tu ofrenda, esa semilla que vas a sembrar, tu diezmo, y que tú la presentes delante de Él. Y de la misma manera que aquellos sabios se dejaron llevar, conducir por aquella estrella para adorar al Rey de los judíos que había nacido, nosotros que tenemos el conocimiento de a quién ellos fueron a ver y estamos aquí por esa gracia, por ese amor derramado, también podamos adorarlo como Él se merece. Vamos a adorarlo en esta mañana con lo mejor que Dios ha puesto en tu corazón y vamos a levantarlo delante de Él y vamos a declarar no solamente que Él ya nació en nuestros corazones, sino que vamos a declarar que Él va a nacer en el corazón de todo aquel que todavía no le ha conocido. La razón primordial de esta casa son las almas. La razón de ser de este ministerio por los 40 años que está a punto de cumplir, siempre han sido y serán las almas. Nos reunimos aquí para adorar al Rey de Reyes y para ser impartidos en una palabra poderosa. Pero la finalidad es que vayamos y busquemos las almas. Así que con eso en mente vamos a levantar nuestra mejor ofrenda al Señor. Vamos a declarar su grandeza. De lo que has recibido vamos a tomar lo que le pertenece a Dios y vamos a devolvérselo. Y a decirle: Señor, en esta mañana te adoramos por quien tú eres. Te adoramos en esta mañana por quien tú eres, el mayor regalo que tiene la humanidad, Jesús. Padre, en esta mañana te honramos con toda nuestra vida, pero también con todos nuestros bienes. Y reconocemos, como reconocieron los sabios de Oriente, quién eres tú. Y hemos venido a adorarte, Señor. Y en esta hora recibe no solamente la adoración cantada, la adoración con nuestra presencia en este lugar, reconociendo que hoy es un día sagrado para ti, sino también recibe nuestra adoración en nuestras ofrendas. Las traemos como una honra a tu presencia, Señor. Y sabemos, Dios, que cuando sembramos en el terreno del reino, en el terreno bueno, también esa semilla tiene una orden y es fructificar y multiplicarse. Y te honramos a ti, Señor, y tú nos honras a cada uno de nosotros por causa de nuestra obediencia. Señor, todo aquello que ha pretendido estancarse en la vida de tus hijos por causa de su adoración esta mañana, porque creen, se libera en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que tendremos el mejor noviembre y diciembre de nuestra vida, Padre. Alguien que grite amén. Así lo profetizamos, Señor, porque nuestros oídos no están pegados de las noticias de la tierra, sino que están destinados a escuchar las noticias del cielo. Oh, hermano, despégate de la radio secular para escuchar las noticias que Dios tiene para ti. Las noticias del mundo no son buenas, pero las de Dios son buenas noticias. Y yo declaro sobre tu vida Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo contigo. Dígame. Diga: planes de bienestar. Pero grítelo, grítelo, grítelo: planes de bienestar. En otras palabras, planes de estar bien. Alguien que lo recibe en esta hora y diga: los planes de Dios son mis planes. Los planes de Dios son míos. Ya deja de escuchar las noticias del mundo, los AM esos que te ponen nervioso y te traen malas noticias y te sacan los nervios y te los ponen a flor de piel. Vamos a estar en sintonía con las noticias del cielo. Si tú eres un fiel diezmador y un ofrendante del reino, los planes de Dios son planes de bienestar. Choca la mano con alguien y diga: son planes de bienestar. Y ven y con gozo deposita tu adoración, pasa y profetiza. Los planes de Dios son planes de bienestar. Aleluya. Adoramos al Señor. Ministro. Gracias, Señor, por lo que nos permites
viniste a hacer en esta mañana. Que mi alegría proviene de ti, solo a tu lado puedes sonreír. Se esfumó mi llanto cuando vine a ti, que disipaste todo mi dolor. Tú mi calmante y pastilla de amor, tú lo llenas todo en mi corazón. Descubrí quién soy en ti. Tu voz me habló, tú eres mi padre, tu hijo soy. Tu río de amor se llevó las penas de mi corazón. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Que ya no importa mi vida de ayer, yo dejo todo para conocer más que al Padre y al Hijo, dueño de mi ser. Antes vivía en la oscuridad y no veía con la claridad. Yo era ciego y ahora mis ojos pueden ver. Descubrí quién soy en ti. Dígalo conmigo. Tu voz Yo la escuché me habló, y me dijo que tú eres mi padre y yo tu hijo soy. me llenó De amor ahora nuevo soy. se llevó las penas de mi corazón y descubrí quién soy cuando me llamaste, mi vida alumbraste y me rescataste. Y ya no vivo yo, ahora vive el Hijo. Yo le he conocido y como canta Puerto Rico. Yo la escuché Sí, me habló y me dijo que y tú eres mi padre y yo tu hijo soy. Tu río me llenó de amor ahora nuevo soy. se llevó las penas y de mi corazón. ¿Cómo lo cantan ustedes? Yo la escuché Me habló y me dijo que y que tú eres mi padre y yo tu hijo soy. me llenó De amor ahora nuevo soy. se llevó las penas y de mi corazón. Porque no vine antes, mas ahora sé que tú eres mi padre y que tu hijo soy. ¿Cuántos son hijos de Dios? Qué maravilloso saber que tenemos nuestra identidad en Dios. Y el mayor regalo, uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, es la virtud, la capacidad de escuchar su voz. Su voz nos da sabiduría, nos da dirección, nos guía al lugar correcto. Quiero agradecerles una vez más por tenerme con ustedes en esta mañana en mi paso por Puerto Rico. No podía estar en este mejor lugar. En este lugar huele a Dios. Quiero decirles que he tenido la bendición pues de toda esta música que hemos compartido hoy. Mi garganta se afectó un poco en el hotel con la humedad, pero la hemos podido grabar en unos CDs muy hermosos, muy maravillosos, que ojalá muchos de ustedes quieran compartir esa música para que siempre tengamos un ambiente de alabanza a nuestro alrededor. Y también trajimos pues unas camisetas que predican la palabra de Dios, que se llaman, dicen dependo de ti, y pues ojalá los pueda saludar ahí a la salida y les pueda dar un abrazo. Dios los bendiga y gracias por tenerme con ustedes en esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias a nuestro hermano ministro de adoración, Omar Salas, por ese tiempo tan lindo de poder predicar a Cristo a través de la adoración. Quiero leer un verso bíblico para poder hablar unos minutos acerca de las grandezas de Dios. Dios es un Dios que siempre está haciendo algo a favor de nosotros. Dios siempre, es más, aun cuando usted y yo no nos enteramos de repente que Dios está haciendo algo, mientras usted está aquí, mientras tú estás aquí adorando a Dios, algo Dios está haciendo a tu favor, algo.
te enterarás en los próximos minutos. ¿Alguien lo cree conmigo? En los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días. Quizá usted no se imagina que mañana cuando llegues ahí a tu oficina hay una buena noticia. Alguien diga gloria a Dios. La llamada de tu hijo, la restauración familiar. Dios siempre está haciendo algo a favor de sus hijos. Cuando Dios ve que hay un pueblo que se consagra, que vive en santidad, que le busca y que le adora, entonces Dios se mueve en medio de su pueblo. Y esta mañana yo quiero hablar un poco, ¿verdad?, dentro de la responsabilidad que lleva este tiempo, este altar. Amo lo que hago, siempre lo he dicho y lo diré. Yo amo esto, pero es una gran responsabilidad en este altar. Cuando los apóstoles nos dan esta gran misión, lo hacemos con amor para bendecir a alguien de parte del Señor. Tomo unos minutos, gracias apóstol Pablo Ortega, por este tiempo que me permite hacer algo que amo, para bendecir a alguien. Primera de Samuel, y por supuesto el apóstol Wanda Rolón también. Primera de Samuel, capítulo 17, quiero leer dos versos, el 10 y el 16. Primera de Samuel, capítulo 17, quiero que me acompañe a leer el verso 10 y también el verso 16. Y quiero establecer algo de lo que desde comienzo comencé a decir y la adoración. Estamos ahí unidos, Pastor Junior, mientras hablábamos ahorita, todo lo que usted me dijo, parece que leyó mi bosquejo, te estoy velando, me leíste el bosquejo, gloria a Dios. Y es algo que Dios puso en mi corazón. Ayer hubo un evento muy hermoso aquí, en términos también de la adoración, y sé que fueron altamente bendecidos, y quiero ir por esa línea también. Dice la Biblia, algo hablé yo de esto hace unos miércoles atrás, lo hablé como que superficialmente, quiero quizás terminar eso que Dios colocó en mí. 1 Samuel capítulo 17, verso 10, luego saltamos al 16. Y añadió el filisteo y dijo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Leo el verso 11 también, escúchame, el 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora sí, vamos al verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y venía por la tarde, y así lo hizo durante largos 40 días. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana. Señor, tú eres un Dios poderoso, eres un Dios que nos salvó, nos cambió, Señor, y estamos aquí, Señor, honrándote, pero también queremos ser, Dios, recipientes en esta hora de una palabra que tengas para nuestra vida, para nuestro entorno, para nuestra familia. Por eso, Señor, te pido en el nombre de Jesús que lo que tú me has dado para yo dar al pueblo, no solamente sean palabras de motivación, no solo sea inspiración, sino que haya revelación en nuestros corazones, Dios. Que esta palabra pueda traer cambios permanentes a cada uno de los que estamos en este lugar y también los que están a través de las redes sociales. Por eso declaro en el nombre de Jesús que esta palabra jamás caerá entre espinos, tampoco caerá en pedregales, tampoco caerá junto al camino, sino que declaramos en el nombre de Jesús que esta poderosa palabra llega, la siembra el Espíritu en un terreno fértil que somos nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero que aplaude al Señor y le dé gracias al Señor porque está aquí, porque es un gran privilegio. A los que están a través de las redes sociales, apóstol Wanda Rolón, los que están a través de CTN Internacional, un saludo, un abrazo de parte de los apóstoles de esta casa, Pablo Ortega, Wanda Rolón, y también los que están a través de las emisoras de radio, los que escuchan en vivo y los que en algún momento diferidamente lo van a escuchar. Creo que debes sentarte un momento a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Yo quiero hablar un poco de esta historia conocida. De ellas hemos hecho tantas cosas, prédicas, discipulados. Se han hecho himnos, coritos. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. No lo voy a cantar, pero no lo voy a. Tú vienes contra mí con espada, con jabalina. Mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Bueno, himnos, poderosas prédicas. Pero algo tengo de parte de Dios para compartir con ustedes. Goliat siempre ha sido el portavoz de las victorias nuestras. No hay un Goliat
Yo no sé si usted puede hacer un recuento de cuántos Goliat se han atravesado en tu camino, porque son tremenditos estos. Pero cada Goliat, hablando de adversidades, no vamos a tomar a Goliat como un personaje solamente, sino como un espíritu, como una situación de adversidad. Cada Goliat que se ha levantado contra ti, tú has tenido la victoria de parte del Señor. Alguien dígame conmigo. Cada Goliat, usted puede hacer un recuento con nombres diferentes, vestiduras diferentes. Con quizás el Goliat se ha levantado en diagnóstico médico. El Goliat se ha levantado para arrebatar tus hijos de las manos de tu familia. Pero cada Goliat que se ha levantado siempre se ha enfrentado a un hijo de Dios como tú. Dice alguien amén. Cada Goliat, alguien lo está recibiendo por este lado. Cada Goliat, póngale el nombre, póngale adjetivo, póngale apellidos, póngale apodo. Cada Goliat, cada adversidad. Por eso estás aquí en esta hora, por eso estás aquí adorándole, porque todo lo que se ha levantado, se han levantado los ríos. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien lo está recibiendo por este lado. Se han levantado los ríos, se han levantado el mar braviento. Parece que de momento la barca está a punto de hundirse, pero todos los Goliat tienen anotado en su agenda, en su resumen, que tú lo venciste, que tú pudiste, gloria a Dios, que tú fuiste más que victorioso por Cristo Jesús. Por eso cuando tú haces un recuento ahora, alguien diga gloria a Dios, cuando tú haces un recuento ahora, hoy 20 de noviembre del 2022, te vas a dar cuenta que todo lo que se lanzó contra ti fue para promocionarte, fue para bendecirte. A alguien le estoy hablando de parte de Dios. Cada situación que se ha lanzado a este ministerio, que es apostólico, que es profético, cada situación que han enfrentado nuestros apóstoles por 40 años, todos los han promocionado, todos han dicho, esta gente tiene el diseño, gloria a Dios, del Espíritu. A un matrimonio le estoy hablando de parte de Dios. Cada situación, cada enfrentamiento, cada Goliat, cada Zambalá que se ha metido con tu familia, ha tenido que salir corriendo. ¿Sabe por qué? Porque por un camino, Antonio, han venido, pero por 7. Necesito que alguien levante su mano y dé gloria a Dios en esta hora. Por eso yo quiero afirmarte. Alguien puede aplaudirle al Señor. Yo quiero afirmarte, yo quiero reafirmarte que la adversidad que tú estás viviendo hoy te está hablando de una gloria poderosa que se aproxima. Yo necesito que tú le digas a alguien, se aproxima una gloria muy poderosa de parte de Dios. Por eso se ha sentido la adversidad, se ha sentido el contratiempo, se ha sentido la oposición. Yo de parte de Dios te tengo una buena noticia. Viene gloria de Dios para tu vida. Viene una noticia, aleluya. Alguien puede levantar su mano. Yo no sé lo que usted ve, yo no sé lo que usted oye, pero yo veo que viene un tiempo glorioso, un tiempo de puertas abiertas. Vamos, alguien que aplauda al Señor en esta hora y diga gloria a Dios. Por eso los Goliat yo no les tengo miedo, porque se convierten en portavoces de una bendición. Hoy un sonido de celebración se escucha en esta casa. Quiero que lo diga una vez. Diga, un sonido de celebración. Yo no sé cuál es el sonido que tú estás emitiendo. No sé qué se escucha cuando tú hablas. Yo no sé en medio de lo que estás viviendo si realmente podemos declarar este tema hermoso. A Ivette le agradezco. Pero yo quiero venirte de parte de Dios a afirmar que es un tiempo, tiempo navideño, arranque navideño, música, pandero. La gente ha dicho por mucho tiempo que los cristianos no están en nada, que nosotros no celebramos, que nosotros no sonreímos. ¿Habrá un cristiano de esos aquí? No, aquí no hay. La gente ha dicho por mucho tiempo, usted los escucha, es que yo no me meto a eso. Mira cómo esto se te va a meter a ti en tu corazón, en el nombre del Señor. La gente ha dicho por mucho tiempo, no se goza, no establece, no se ríe, siempre está en monotonía, porque no has venido a esta casa a gozarte. Porque aquí desde que entras por el estacionamiento, alguien recibe esta palabra, alguien debe decir gloria a Dios. Yo no sé a qué cristiano tú has conocido, yo no sé cuál es la experiencia, pero yo vengo a afirmarte, yo entro en un tiempo de un sonido de celebración. No importa lo que yo esté escuchando, alguien se lo declaro por este lado, no importa lo que estés atravesando, no importa el escenario que está tratando de destruirte, no importa si alguien te quiere poner una mascarilla espiritual para que no adore, no, hoy yo voy a adorar más que nunca. Hoy yo emito un sonido mayor que el ruido que el infierno está tratando de descontrolar
controlar. Alguien dice gloria a Dios. Hoy aquí se levanta una generación, una familia. Hay matrimonios en esta hora que dice: hoy voy a emitir un sonido que va a celebrar, que va a dejar sordo al cielo. Gloria a Dios. Hoy habrá alguien acá que diga: hoy yo voy a adorar, hoy yo voy a celebrar. Han tratado de callarte, aún en el culto han tratado de callarte, pero cuando yo entro por esa puerta, yo vengo a celebrar a un gloria a Dios, a un Dios poder. Como alguien que diga gloria a Dios. Se escucha, yo escucho un sonido que no es de tragedia, que no es de malas noticias. En esta casa a mí me han enseñado que celebro sí o sí. Alguien que levante su mano y adore. Vamos, la gloria de Dios. Alguien tiene que adorar, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que emitir en tu casa un sonido de celebración. Vamos, alguien que diga gloria a Dios. Esta casa sabe, predica y se mueve en la celebración. Mira que está a tu lado, despierta y celebra. Vamos, despierta y celebra. Goliat va a ser siempre tu mejor promoción. Alguien dijo gloria a Dios por ahí, ¿verdad? Bien fuerte. ¿Sabe que históricamente, apóstol Pablo, históricamente, y en la Biblia siempre, que Dios levanta a alguien, que Dios llama a alguien para transformar una familia, un territorio, una ciudad, una nación, siempre va a encontrar oposición? No es como que Dios te llamó a hacer algo y todo va a estar color el color que a usted le guste. Bueno, no es como que todo va a fluir de la manera que uno piensa y quiere. Es que dentro del diseño encontrarás oposición. Si usted tiene duda de eso, hable con el apóstol Wanda y el apóstol Pablo Ortega y pregúntenle en los últimos 40 años si en este ministerio no han tenido oposición, gente que se ha levantado, situaciones. Y realmente no es por ti que viene la oposición. No es por tu apellido, no es por lo que tú tienes o sabes o conoces. Es por lo que Dios ha depositado en ti. No es por lo que yo sé, no es por los diplomas que tengo, ni la graduación, es por la unción que Dios ha depositado en ti. Tu unción, la unción de Dios en ti levanta ánimo en la gente. Gloria a Dios. La gente con unción llega a los lugares y alguien lo tiene que notar, alguien lo recibe en el nombre del Señor. Nunca vas a pasar por desapercibido. Nunca vas a decir: él estuvo aquí o ella estuvo aquí. No, es que cuando alguien llega con ese aroma, con esa unción del Espíritu de Dios, va a levantar en algunos alegría y en otros una adversidad, una oposición. ¿Sabe por qué siempre va a haber oposición? Porque la oposición siempre nos va a hablar, la adversidad siempre nos va a hablar, el momento duro, quizás porque tú estás viviendo y que tú dices: ¿por qué a mí me ocurre esto? ¿Por qué a mí me ocurre y a otros no? Señor, si yo hago todo bien, yo hago esto, lo otro. ¿Sabes qué? Es que Dios te está preparando. Alguien tiene que compartir esta frase con alguien. Es que te están preparando. Estás en la antesala de un gran tiempo para tu vida. Estás en la antesala de que tus hijos vuelvan a la casa. Estás en la antesala de que el médico diga: decía positivo, pero ahora dice negativo. Alguien lo cree conmigo. Alguien puede levantar su mano y diga: yo estoy en la antesala esperando, gloria a Dios. Estoy resistiendo, estoy insistiendo, estoy orando. Yo siento la gloria de Dios. Estoy empujando, estoy demostrando la Goliat. Yo no voy para atrás. Muévete tú, porque yo tengo al Dios, al Cristo. Vamos, alguien levanta su mano. Él se mueve y tú te mueves. Él te hace fuerza y tú le haces fuerza. Contigo está el grande, el poderoso, el que no ha perdido una batalla. A alguien mira a decirle: se supone que en esta hora alguien emita un sonido de celebración. Alguien dice: gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Señor, por favor. Den un aplauso al Señor. A mí se me ha enseñado aquí que cuando venga el tiempo duro, no huya. A mí se me ha enseñado aquí que yo soy de los que no retrocedo. No, yo no sé cuándo fue la última vez que algo te hizo pensar que no podías.
Yo no sé cuándo fue la última vez que se te metió en tu mente que tú no ibas a poder. Yo no sé, oh gloria a Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú dijiste no puedo más, tiro la toalla, esto está muy duro, la gente no me quiere, todo me odia, me voy a comer. No, yo no sé cuándo fue la última vez. Alguien puede decir gloria a Dios que decidiste irte, pero yo sé que en esta hora el Espíritu te recuerda, el Espíritu te afirma, el Espíritu te revela. Es un tiempo de celebración. Dios eterno, un tiempo de celebración. Olvídate si el que está a tu lado no tiene la capacidad, ni la fuerza, ni el empuje para celebrar. Tú vas a celebrar, tú vas a emitir un sonido. Tu voz se tiene que escuchar, tu voz se tiene que escuchar. Hay un sonido en la casa de celebrar. Necesito que alguien dé un grito de gloria fuerte, que se oiga a Bayamón, a Vega Baja, a Las Piedras, a Fajardo, a Ponce. Alguien que dé un grito de gloria, que diga yo vine a celebrar. Diablo, salte del lado, que yo vine con el espíritu de... Ay, yo siento algo fuerte en esta hora. Yo no sé cómo tú estás. Si te molesta mi celebración, únete conmigo, únete. Necesito que alguien, vamos, celebre. Vamos, levante esa mano alta y diga, hoy vengo dispuesto a emitir un sonido de celebración. Díselo a 3 personas, dile, vengo, prepárate porque, dale, no sé, tócale la mano, ora por él, salúdalo y dile, hoy yo vine a emitir, no queja, yo no vine a emitir angustia, yo no vine a emitir desgracia, yo vine a emitir un sonido de celebración. CELEBRACION. Yo vengo. Vamos, alguien que dé gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios. Senda Antigua, Puerto Rico. Vamos a sonar, a celebrar. El diablo te dijo que no, pero tú lo vas a empujar y le vas a decir, me empujaste con violencia, pero no moriré, yo viviré. Oh. Hay algo que está pasando en este lugar. Algo. Por eso lo que estás viviendo hoy te está diciendo viene presencia de Dios. Lo que estás viviendo hoy viene algo grande. Alguien tiene que aprovechar esta puerta que se abrió, este portal que abrió el Espíritu. Por eso el diablo te dice, quítate, mátate, salte de ese lugar. Y el Espíritu te viene a decir hoy, celebra. Gloria a Dios. Vamos, levanta tu mano. Alguien debe estar disponible, dispuesto, activo para... El apóstol Pablo, cuando la pastora puede sentarse, déme 10 o 8 minutos más, por favor. Le decía al apóstol Pablo, mire la pastora Victoria, 3 meses antes no podía subir estas escaleras. 3 meses antes tenía que estar 45 minutos para subir del primer nivel al segundo nivel de nuestra casa. 45 minutos, un escalón, y ahí jugábamos ambos lados. Segundo escalón, ahí yo la besaba. Tercer escalón, gloria a Dios. Por no sé cuántos escalones en esa casa. Bueno, de repente, cuando yo la vi aquí, con esa autoridad, yo le dije al apóstol Pablo, apóstol, mire, 3 meses antes no podía caminar. 3 meses antes no podía subir a este altar. 3 meses antes era todo un dilema para sentarse en el carro. Pero Dios la sanó. Dios, aleluya. ¿Cómo es que yo no voy a celebrar? ¿Cómo es que yo me voy a quedar callado? ¿Cómo es que yo no... Alguien que diga gloria a Dios. Si Dios no ha hecho nada por ti, cállate. Pero si tú tienes una razón, 2 razones, 3 razones para celebrar, abre tu boca y di mi sonido es de celebrar. Alguien puede dar un grito de gloria en esta mañana.
Alguien en su casa tiene que reafirmar. Te han querido callar la boca. No es que yo llevo mucho tiempo en el evangelio. No es que yo sé cómo es esto. No es que hoy no está el apóstol Wanda. No es que esto. No es que él grita mucho. No es que, olvídate. Celebra el Espíritu Santo. Celebra la obra que Dios está haciendo. Celebra lo que Dios hizo. Celebra lo que Dios está haciendo. Y celebra lo que Dios está por hacer. Ya. Nos vamos. Me dijeron que aquí sí. Me recibieron diciendo: esta iglesia, si el predicador se entiende, no lo vuelve a invitar. Así que voy a... Por cada Moisés siempre se va a levantar un faraón. O sea, la lucha, la adversidad siempre va a estar. Por cada Moisés se levanta un faraón. Por cada Nehemías se levanta un Sanballat. Esos son terribles. Bueno, por cada David se levanta un Goliat. Por cada Cristo se levanta un Herodes. Por cada Esteban se levanta un Saulo. Y por cada propósito aquí en esta casa se van a levantar adversidades. Pero usted tiene que aprender a reconocer lo que te va a impulsar de parte de Dios. Si tú vives una vida en oración, no te preocupes, algo Dios va a hacer en medio de todo ese torbellino. Hay cosas que podrás entender y hay cosas que no vamos a entender, pero en todo eso Dios sabe. Alguien diga: Dios sabe. Es por eso que los momentos difíciles yo no los voy a pedir, las crisis yo no las voy a pedir, los procesos yo no voy a decir: venga, yo declaro procesos sobre mi vida. No, pero cuando lleguen tienen que saber que yo en medio del proceso, en medio de la adversidad, me va a entrar algo del Espíritu de Dios y me voy a acordar lo que hizo Pablo y Silas, que en medio de un momento duro, con rasguño, con latigazo, con cortadura, con sangre bajándole, ellos dijeron: hay un tiempo para adorar. Pablo le dijo a Silas: Silas, si tú te quieres quedar callado, quédate callado, pero yo voy a adorar a Dios. Yo voy a emitir un sonido. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá un Pablo? ¿Habrá un Silas? ¿Habrá alguien que diga: voy a emitir un sonido que al único que estremece, al único que ofende, el único que se molesta es tu enemigo, es el infierno? Abre esa boca y celebra. Parece que no hay alternativa ni oportunidades. Se aproxima un de repente de Dios. Mira lo que pasó en esta historia. Ya, vamos a resumir. David, me gusta el nombre y el significado. Porque David significa, entre otras cosas, el escogido. David significa el apartado. Y ahora, algo Dios desde el principio tenía con David. Algo Dios desde el principio tiene contigo, hermano. ¿Sabes de todo lo que Dios te ha librado? El accidente que no te pudo matar. La bala que te tocó pero no te mató. El diagnóstico que dijeron es el final y no pudo. Alguien diga gloria a Dios. La sobredosis que no pudo matarnos, gloria a Dios. Alguien dice amén. El divorcio que no hizo que entraras en depresión. La bancarrota que no te llevó al suicidio. Alguien está en esta hora recibiendo esta palabra y de repente, ¿cómo es posible que si Dios te ha librado de tanto, si Dios te ha cubierto tanto, si Dios te ha levantado tanto, si Dios te ha hecho tanto por ti, tú perezcas en este momento? No, abre esa boca y emite un sonido hoy no de guerra, sino un sonido de celebración. Yo voy a celebrar, yo estoy presto a ver lo que Dios está próximo a hacer. Yo estoy presto a ver lo que Dios va. Vamos, alguien que diga gloria a Dios. En los próximos minutos yo profetizo, en las próximas horas yo profetizo, en los próximos días yo profetizo que algo grande, Antonio, Dios va a seguir haciendo. Necesito que alguien levante su mano y dé gloria al que vive. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. David significa amado, escogido, querido. Pero sin embargo, Goliat, mire la contrariedad.
David escogido, amado. ¿Dónde están los David este tiempo? Dije, ¿dónde están los David? Eres amado, eres querido, has sido escogido. Pero mira el significado de Goliat. Goliat, entre otras cosas, significa exilio, destierro. Goliat lo que significa, su declaración consiste en expulsar, en sacar, en hacer que tú salgas del lugar donde Dios te puso. Goliat lo que pretende, bueno, el espíritu de Goliat, lo que pretende es sacarte del territorio donde Dios te plantó. ¿Qué pasó aquí el 31 de octubre? Retomamos con la Maritere allá en la plena alcaldía. Sin vergüenza ninguna, bueno, sin vergüenza, dan por la coma, ¿verdad? Pero, sin temor ninguno, sin miedo a nada, ni a los programas de chisme, nada. Ya aquí el apóstol nos ha enseñado eso. Eso fue el 31. Tomamos territorio, los barrios, Puerto Rico. ¿Se acuerda de eso? Hermoso. Terminamos aquí ese lunes, declarando, profetizando. Y 2 días después, ¿qué pasó? No se va a quedar el diablo ahí tranquilito. Se va a quedar sin hacer nada. Se va a quedar sin hablar. Se levantó como se levanta siempre. Pero ¿sabe cuál es el final del discurso? El final de la historia. No es el comienzo cuando se levanta el infierno. Mira el final. Mira las batallas que Dios te ha dado la victoria. Mira cuando se intentaron llevar a tu hijo la droga y encarcelarlo, como Dios se puso en el camino. Alguien diga gloria a Dios. ¿Te acuerdas cuando el matrimonio estaba a punto de disolverse, de romperse, de los papeles de divorcio? Y Dios hizo alguien lo está creyendo conmigo. Y Dios se metió, te sacó de la cueva, te sacó del horno, te sacó del foso. Alguien diga gloria a Dios, de leones. Por eso es que en esta tarde es una manifestación del cielo, no solo de la tierra, viene del cielo. Tienes que adorar a Dios y elevar un grito o un sonido de ¿qué? Sonido de celebración, sonido de... ¿Habrá alguien acá, por favor? Alguien que pueda emitir ese sonido, alguien que pueda decir: yo le alabo, yo levanto mis manos, la situación está dura, pero alguien me tiene que escuchar. Alguien tiene que escuchar que yo celebro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a tocar nada. Ya. Dios mío. Pastor, ¿por qué usted hace todo? ¿Por qué es tan largo? Gloria a Dios. ¿Cuál es la agenda de Goliat? ¿Cuál es la agenda? Sacarte del territorio. ¿Sabes cuál es la agenda de él? Decirte: en esa iglesia no te quieren. Vete. Te quiere desterrar. Alaba, le diría al apóstol. Te quiere quitar del lugar donde Dios te puso. El lugar donde fuiste sembrado. Aquí fuiste transformado. Aquí llegaste hasta feo. Y mira cómo alguien diga gloria a Dios. Alguien lo recibió, alguien lo recibe y lo transfiero. Recibe y transfiero. Llegaste soltero, llegaste que no se te pegaban. Aleluya, gloria a Dios. Pero la luz de Cristo hizo, gloria a Dios, algo transformador, algo revelador en ti. Y ahora está, mira, Dios te pudiste casar, tienes empresa, estás próspero, gloria a Dios. Alguien dice amén. Vives con tu cabeza en alto, vives celebrando. No, ¿por qué te vas a ir del lugar donde Dios puso fundamento, donde Dios arrancó todos los complejos que tenía, donde Dios quitó los traumas, la depresión, la ansiedad, donde te quitó ese deseo de matarte, de suicidar? Habrá alguien que diga gloria a Dios. Yo no sé cómo usted llegó a la casa, yo sé cómo yo te veo a ti, y te veo celebrando, te veo adorando, te veo pactando, te veo diciendo: no, vienes contra mí, tú vienes contra mí, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones. Dios eterno. Goliat quiere que te rinda, que te canse. Goliat quiere que, aunque no has comenzado la batalla, te rinda. La agenda de Goliat es que abandones el campamento. La agenda de Goliat, yo quiero decirle algo, pues ya el tiempo pasa, pero de repente, mire como Goliat dijo, mire esta palabra: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. O sea, el asunto no era con David.
El asunto no era solo con David. Goliat quería destronar, derribar. Goliat quería no apuntárselas con alguien. Bueno, él pidió uno, pero dijo: he venido a desafiar, no a David, he venido a desafiar aquí al campamento. Los quiero a todos confundidos. Los quiero a todos desanimados. Aleluya. Esta situación de David y de Goliat no era una situación personal de David. La adversidad no era personal. Por eso a veces tú crees que es todo contigo y yo y tú. No, esto no es contigo nada más. Hay otros que están pasando dificultades, pero aprende de ellos, que se levantan en medio de la adversidad, que continúan y no se rinden. La situación no era para David. Goliat te hace frente a ti. Goliat te hace una guerra que no es individual. ¿Cuándo llegaremos a ese momento que yo sé que aunque tu guerra es tuya, pero yo quiero orar por ti para que tenga la victoria? Cuando llegaremos al nivel emocional, mental, que tu guerra, más bien tu victoria, yo la voy a celebrar como si fuera mía. Yo le digo a la gente: celebra la victoria de los demás. Amén. Celebra la victoria. Celebra la victoria de los demás. ¿Por qué? Porque cuando celebramos la victoria de otro, aunque se te haga complicado y difícil, porque tú quisieras estar en ese lugar, tú quisieras estar en esa posición, tú quisieras que ocurriera contigo, pero sabe que ese que llegó ahí se pasó días y noches celebrando ya los que habían llegado. Ese que llegó a ese lugar por el cual tú debes celebrar, se pasó noches llorando, días de ayuno, días de oración, movimientos de Dios que no se podían explicar. Ese se mantuvo celebrando en el anonimato, y de repente Dios dice: él es capaz de celebrar la victoria de su hermano, él es capaz de celebrar la victoria de otro ministerio. Alguien dice: gloria a Dios. Celebra a alguien en esta mañana, porque te llega el turno, te llega la hora, te llega el momento que otros se detendrán a celebrar tu victoria. Alguien diga: gloria a Dios. Hoy tú celebras a alguien, mañana alguien te celebra. Dile a alguien: voy a celebrar por ti hoy. Dile, voy a celebrar. Pastor Junior, voy a celebrar por usted. Yo quisiera tocar ese piano como usted lo toca, el bajo, la trompeta, gloria a Dios. Mientras llego allá, celebro que usted lo hace extraordinariamente. Pastora Milde, yo quisiera tocar ese bajo como la pastora hace. Pero mientras llego allá, yo toco 3, 4, 5 tonos y los intercambio, hago esto en la guitarra, se oye todo un escándalo, pero yo digo que toco. Mientras llego a ese nivel, yo te voy a celebrar. Yo voy a celebrar cuando usted, joven, toque esa batería como la está tocando. Yo te voy a celebrar cuando Dios te use y te lleve y te promocione a lugares que yo desearía llegar, pero todavía Dios no me ha abierto la puerta. Yo voy a celebrar cuando tus hijos arranquen por ese lugar y lleguen a la casa de Dios. En lo que tus hijos llegan, celebra los hijos de los que llegaron. Yo voy a celebrar tu sanidad. Aleluya. Alguien tiene que decir: gloria a Dios. En lo que llega la mía, yo estoy en la antesala. Algo se va a desatar, y mientras llega David, yo voy a celebrar. Alguien diga: gloria a Dios. Yo voy a celebrar. Yo celebro y emito un sonido de celebración. Ahora voy al verso 16. Ya. Voy al verso 16. Porque Goliat era al ejército que estaba desafiando. No era personal con David. Era el cuerpo. Es a la iglesia el ataque. No es a ti. Es al cuerpo. Es a tratar. Nunca lo van a lograr. Tratar de dañar la imagen que es Cristo en nosotros. No lo van a lograr nunca. Pero intenta. Trata de desanimar. No es contigo. No nos creamos la última Coca-Cola. No es por mí. Gente que si no están, la cosa no funciona. Si ellos no son, la cosa no fluye. Si ellos no... Alguien diga: gloria a Dios. Eso no está aquí, pastor. Compórtese. Goliat está tratando de derribar todo el campamento. El ataque viene para los apóstoles, pero el ataque es para el cuerpo, para este lugar, para todos los que hemos decidido de parte de Dios afirmarnos y sembrarnos en este lugar de parte de Dios. Se acabaron las cosas minúsculas, las cosas pequeñas. No vamos a entrar en debate, porque Goliat, mientras nos escuche debatiendo: yo predico mejor que tú, yo tengo más unción, mi garganta se oye mejor, me muevo mejor que tú. Goliat sigue en su desempeño. Lo que quiere es confundir, lo que quiere es
traer información que te descontrole, que tú comiences a pensar diferente a lo que el Espíritu pone en ti. Y nosotros a veces en lo minúsculo, en lo pequeño, en el debate que no trae consecuencias positivas, gloria a Dios. Y mientras nosotros estamos en toda esa enredadera, de repente Goliat sigue avanzando, pero hasta hoy, alguien diga, hasta hoy, no, yo soy parte de este campamento, yo soy parte de este ejército, yo soy parte de los que decimos, tú te has metido conmigo, pero no es conmigo que estás peleando, tú estás peleando con el Dios que yo represento, con el Dios que yo adoro. Alguien dice, gloria a Dios, tú estás peleando con un ejército que tiene cobertura, un ejército que tiene la compañía del Espíritu. Por eso yo tengo que declarar en esta tarde, Goliat no tiene parte para meterse y entrar al campamento espiritual que tú estás representando. Los Goliat de este tiempo no le vas a permitir que den un paso más para que entre a tu familia. Diga conmigo, no entra a mi campamento, no entra, dígalo, no entra a mi familia, no entra al corazón de mis hijos, no entra a mi matrimonio. Algún matrimonio, por favor, quiero escuchar algún matrimonio que diga, no, Goliat, en mi matrimonio no inventes que no va, no inventes que el mío, no vas a hacer escarnio. Vamos, alguien que diga, gloria a Dios, no vas a entrar al campamento, familia, a mis hijos, ni a mi matrimonio. Algún empresario que diga, no, Goliat, no te vas a meter en mi empresa, gloria a Dios, no te vas a meter en mi territorio, en mi nación. Que Goliat sepa que este país está cubierto por la sangre de Cristo. Se levantan apóstoles en este país, se han levantado profetas, se han levantado evangelistas, se han levantado pastores, maestros, intercesores, adoradores, a decirle, Goliat, lo siento por ti, esta pelea no es conmigo solo. Alguien dice, gloria a Dios, esta pelea tiene que ver con el ejército que tú representas, con el cuerpo que tú eres parte. Por eso el enfrentamiento de David y de Goliat era un asunto territorial, nacional, de ejército completo. Por 40 días y 40 noches estuvo Goliat soltando improperio, palabras de menosprecio. Venga, levántese, adora ahora, alaba ahora. Y Goliat para el frente, y Saúl salió, y salieron los grandes del ejército, hasta que Dios comenzó a discernir quién podía enfrentar a este hombre, que en vez de traer revelación estaba trayendo información equivocada. Una cosa es la información que tú recibes, otra cosa es la revelación que se nos da desde este altar. No es la posición, no son los títulos, no es estar en las esferas de más alto reconocimiento. Es que tú tienes revelación más que información. Es que cuando se levantan contra ti, sale a relucir la revelación que tú tienes. Eso fue lo que le pasó a los 3 jóvenes hebreos. ¿Cuál fue la revelación de ellos? No fue información. Miren, te vamos a decir algo, rey. Tú puedes acabar con nosotros, nos pueden meter ahí. Nosotros queremos decirte por revelación que el Dios nuestro nos puede librar de tu mano. El Dios nuestro nos puede librar de ese horno, que nadie ha salido. Pero es que a ninguno que le sirva al Dios que le servimos lo han cerrado ahí. Y quiero que sepa que nos puede, y Dios nos puede librar ahora mismo, pero así no lo haga. Eso se llama revelación. Así esté pasando el problema, yo voy a seguir emitiendo un sonido de celebración. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero si decidiera por alguna razón en su soberanía no hacerlo en este instante, yo no voy a dejar de confiar, aleluya, en el Dios que lo hizo una vez por ti. Alguien lo está recibiendo por este lado. Ellos dijeron en revelación, te vamos a decir algo, lo puede hacer, pero si no lo hiciera, yo quiero que tú sepas, rey, que no vamos a doblar nuestras rodillas a ninguna estatua, a ningún Dios. Que nos, alguien diga, alguien con esa determinación, alguien con ese carácter de Dios, esa determinación. Por eso han venido situaciones difíciles, situaciones complicadas, y la gente te sigue viendo, mira, de pie, de frente. La gente te sigue viendo adorando, levantando las manos. Alguien diría, el diagnóstico o el pronóstico es que te quitaras, que te doblegaras, que no siguieras, y tú sigues con tu Biblia, tú sigues ahí, aleluya, adorando a Dios. Tú sigues diciendo, yo creo, yo sé que mi Redentor está vivo. La guerra era con el campamento completo. No era con David solo.
Que Goliat lo que quiere hacerle es que se rebele la gente del mismo ejército, confundir el mismo ejército, que terminemos el mismo ejército discutiendo mientras Goliat hace de la suya. Aleluya. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios aquí? ¿Qué hizo Dios? Porque en el verso 16 sucede algo interesante. Quiero que lo pongas el verso 16. Con ese ya resumo. Mire lo que hizo el verso 16. Mire lo que dice ahí. Que este hombre Goliat venía. ¿Cuándo venía Goliat? A hablar. ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Por la mañana y por la tarde. Solo en 2 periodos del día. Por la mañana y por la tarde. Este hombre sabía lo que estaba haciendo. Recuerde que el enfoque era el ejército, no era David solo. No era Saúl solamente. Así que él escogió 2 momentos del día determinantes para el pueblo y para el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué Goliat escogió lanzar improperio, amenaza en momentos del día específicos? Le cuento. Sería en la mañana y en la tarde, porque eran los 2 periodos que el pueblo acostumbraba a hacer 2 cosas: adorar y ofrendar. Así que Goliat dijo: esta gente tiene armamento. Esta gente tiene, bueno, eran gente que se dedicaban a pelear. Era un ejército. Pero Goliat dijo: si yo logro acabar con su adoración, los acabo a ellos. Si tú te crees que Goliat va atrás tu marca de zapato, él lo que quiere es que tú no celebres. Él lo que quiere es que tú no abras tu boca y le adores. Porque si el día que él arranque de ti la celebración de la adoración, tu vida, tu propósito, tu identidad. Por eso fue que salió y dijo: bueno, por la mañana, Goliat, van a adorar a Dios. Aquí estoy. O sea, Goliat quiere interrumpir tu momento de adoración. Por eso hay veces que yo no sé si a usted le pasa, no a ti, sino al otro que está, como dice el apóstol, en otro lugar, que todo el mundo está adorando y hay alguien demasiado muy ocupado en el texto. Te quieren arrancar tu momento de celebración. Quieren quitar. Ya dañé esto. Ya lo dañé. Por la mañana y por la tarde. Ahí Goliat. Vamos. Y cuando comenzaban a decir 1, 2 y te adoración, Goliat decía: ¡eh! ¿No te has dado cuenta cómo adorabas antes y cómo adoras ahora? ¿No te has dado cuenta que hay momentos de celebración que no estamos celebrando? No. Te voy a leer la mente a ti. Te voy a trancar esa mente. No tiene que ver con el grito. No. Eso es otra cosa. Hay unos que gritamos y otros que son más pasivos. Tiene que ver con qué está dentro de ti. ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti? Que tú estás tanto en agradecimiento que abres tu boca y celebras. Nunca permitas. Alguien lo está recibiendo por este lado. Vamos, alguien lo está recibiendo por este lado. No, dile que está a tu lado, que no te quitan el tiempo de celebración. Dile, no. Que no te confundan. Goliat se está levantando. ¿Qué? En el momento a las 6:30, los miércoles se levanta Goliat para que tú no vengas a adorar. Los domingos te dice: prepara el pavo que ya estamos cerca. Gloria a Dios. Prepara la ensalada de papa que estamos cerca. No, ven a adorar a Dios. Celebran un Dios grande. Vamos, alguien dice: gloria a Dios. Apóstol Acevedo en Arizona. Celebramos el Espíritu de Dios. En Puerto Rico. Alguien puede levantar su mano y diga: Goliat, te confundiste conmigo. Yo voy a celebrar. Vamos, alguien que diga: gloria a Dios. Voy a adorar aún en los momentos difíciles. Que Goliat no te saque el tiempo. Que Goliat no te saque lo que tú tienes de adoración. Se levanta una generación. Se levanta, póngase en pie, un pueblo que dice: tú vienes contra mí con espada, con cabalina, tú vienes contra mí para quitarme el deseo de adorar. Pero entiéndelo, Goliat, yo soy un adorador. Alguien grita en esta hora un sonido de celebración. Un sonido de celebración. Un sonido de celebración. Ese ya. Ese.
Esa última que cantaron, me gusta, que va, la última que cantó adoración. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios dice, bueno, como esto es un asunto que este hombre quiere dislocar, quiere confundir el tiempo, fíjese, Radamés, era de adoración, pero era de ofrenda también. Porque si Goliat logra desconectarnos de nuestra adoración, de celebración, y nuestra adoración con las ofrendas, hermano, jamás tu vida va a ser igual. Jamás un ministerio puede ser igual. Jamás un país puede ser igual. Un territorio va a cambiar si no hay adoración de nuestro corazón y adoración con nuestras finanzas. Tu familia no va a cambiar si dejas de adorar y dejas de ofrendar. No va a cambiar, Dios no nos va a llevar a otros niveles. Bueno, así que Dios dice, yo creo que para este muchacho llamado Goliat no necesito tanto un guerrero. Bueno, oye, espérese, porque usted me lleva muy rápido. No es que no necesitara un guerrero, sí lo necesitaba. Guerrero contra guerrero. Pero como Dios identificó que el problema era no de armas, el problema no era de armamento. Ok, el hombre tenía un armamento, el hombre tenía una espada más grande que David, el hombre tenía jabalinas, escuderos. Pero Dios dijo, el problema no es el arma, el problema es la adoración. Así que Dios dice, voy a levantar a uno que sí es pastor, tremendo pastor. Voy a levantar a uno que es rey, seguro que es rey, pero tiene que tener dentro de sí el ADN de adorador. Por eso es que Dios saca a David y lo conecta con la guerra. Porque Goliat no necesitaba sino alguien que tuviera la revelación de lo que es adoración. Y como Goliat sabe identificar tu unción, y como Goliat sabe identificar tu adoración, y él sabe cuando viene un adorador que adora en espíritu. Alguien diga gloria a Dios. Goliat dijo, aquí hay problema. ¿Por qué no me enviaron Eliasab? ¿Por qué no me enviaron otro de los hermanos de David? ¿Por qué me enviaron el adorador ese que cuando toque el arpa los demonios salen? Goliat dijo, yo estoy en aprieto, yo estoy en el problema. ¿Sabe qué? Tu Goliat hoy le vas a adorar a tu Dios, y tu Dios se encarga de tu Goliat mientras esté en el problema. Y alguien debe levantar su mano en esta hora. ¿Sabe lo que va a cambiar? La atmósfera. ¿Sabe lo que va a cambiar? El diagnóstico. ¿Sabe lo que va a cambiar? Nuestro territorio. ¿Sabe lo que va a cambiar a Puerto Rico? Cuando se levante gente determinada como David, que yo diga, no interrumpa mi adoración. Gloria a Dios. Este tiempo es para adorar a Dios. Alguien levanta su mano y diga, Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero aquí llegó un adorador que te va. Aquí llegó un adorador. ¿Dónde están los adoradores de la casa? Vamos, levanta tu mano. Levanta tu mano. Se van a bajar a basar. Él no huye por los diplomas tuyos. Él no huye por los dones espirituales. Él huye porque tú eres un adorador que le hace frente. Gloria a Dios. Alguien debe adorar y alzar su voz. Sigue adorando. Que usted cierre los ojos, por favor. Que usted adoraría. Que usted entraría en la atmósfera de un adorador. Aleluya. Que usted aprovecharía este momento. Y cualquier guerra espiritual, cualquier batalla que estés enfrentando, santo, mansa, bajaba. Cualquier oposición, cualquier diagnóstico.
tu voz, vamos, alza tu voz, alza tu voz. Alza tu voz, que te oigan adorar. Necesito que alguien emita un sonido de celebración, vamos, un sonido de celebración. Síganlo, mis hijos, síganlo, un sonido de celebración. Esa próxima batalla se encuentra con un adorador. Ese próximo proceso se encuentra con un adorador. Ese próximo desafío se encuentra con un adorador. Aleluya. Vamos, díselo al Señor. Vamos en tu casa, adórale. Adórale en tu casa. Adórale en tu sala, en el hospital, adórale. La presencia de Dios. Vamos, dilo de nuevo. Póngalo en la pantalla, póngalo en la pantalla, para que vean los hermanos. Vamos, alza tu voz, vamos, alza tu voz, alza tu voz. Gloria, prepárate porque viene un ejército de adoradores. Quiero tomar 3 minutos para lo que voy a hacer. He hecho ahí un corte ahí para poder terminar ya, pero yo quiero orar. Yo quiero orar. Yo siento en mi corazón, en lo más profundo, que te han querido quitar la adoración. Yo no estoy hablando de gritar, estoy hablando de adorar. Te han querido confundir. Han querido que tú pienses que no es importante tu adoración. Que como la cosa está más o menos bien, pues. Y hay que luchar con el desánimo. Tienes que hacer como el mismo David. Alma mía, ¡ey! ¡Despierta! Sé que te amaneciste ayer, pero despierta. Sé que trabajaste mucho en la semana. Alma, vamos, despierta. Alguien despierta su alma, vamos. Si está dormida, si no, usted sigue ahí adorando. Despierta. Una conversación en el carro, en el espejo. Despierta. Pastor Carlos, despierta. Usted va para la iglesia, adora. No espere llegar para adorar. Adora en el carro, adora en el parking, adora en el lobby. Alguien diga gloria a Dios. Entra por las puertas. No esperes llegar aquí para formar un ambiente. Ambientaliza tu carro, ambientaliza tu casa y comienza a adorar. Y comienza a decir, no, este hermano que me habla todo el culto y está diciéndome todo. No, cállate hoy. Yo quiero aprovechar este tiempo para celebrar, para adorar. No quiero interrupciones. Quiero adorar a Dios porque después va a hablar conmigo. Quiero adorar a Dios porque estoy reclamando un milagro. Alguien diga gloria a Dios. Yo quiero adorar a Dios porque quiero ver mis hijos pegaditos conmigo. Vamos, levante esa mano al cielo. ¿Dónde están los adoradores de la senda antigua? ¿Dónde está la gente que dice, no vas a poder, no me vas a callar, no me vas a poner una mascarilla espiritual? Yo voy a emitir un sonido de celebración. Diga gloria a Dios. Quiero hacer 3 llamados rápidos. Primero, más importante, si usted no le sirve al Señor y tú quieres entrar a un ejército, que Dios pelea la batalla por ti, y que cuando tú abras tu boca tú vas a celebrar. Alguien que diga, yo quiero ir a recibir al Señor, pastor. Mi vida está triste, desamparado, estoy que... Gente que me ha dicho, estoy hecho un etcétera, pastor. No, pero hoy no va a ser un etcétera. Hoy vamos a ponerle a tu vida letras mayúsculas de parte de Dios. Y si usted es uno de ellos, venga acá. Alguien le dé un aplauso al Señor por esta vida, por favor. No, quiero que le dé un aplauso a Dios, por favor. Vamos, alguien tiene fuerza para emitir un sonido de celebración por esta vida. Gloria a Dios. Bendigo tu vida. Otra vida más por acá. Vamos, alguien más celebra.
Alguien emite un sonido de ese. Vamos, alguien tiene que celebrar. Si hasta ahora no has tenido algo por qué celebrar, abre tu boca y celebra. Abre tu boca, se manzonabacay. Abre tu boca porque Dios entrega propósito, Dios entrega identidad, Dios entrega capacidades, Dios entrega palabras. Alguien dice gloria a Dios. Alguien celebra. Tiene que celebrar en la casa. Se rompe toda cadena de maldad. Se rompe. Alguien celebra, alguien celebra, alguien celebra, alguien por el amor de Dios, alguien por acá que celebre, alguien que celebre con su mano en alto, con su mano en alto, con su mano en alto. Hay alguien más, hay alguien más. Se rompe toda cadena. Gloria, suéltalos, 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 suéltalos. Provoca esto. Tu adoración provoca rompimiento. Vamos a intercesor, nos queda un minuto. Vamos, vamos, vamos. Ora y adora, 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 ora y adora. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es rey. La batalla es del Señor. La victoria es del Señor. Es parte del culto racional que hacemos aquí en la casa. Es parte de nuestra celebración. Prepare los pulmones. Inhale y exhale para que celebre. Además de este grupo hermoso que hemos celebrado por ustedes. Por eso lo que Dios te dijo no cayó en el olvido de Dios. Jamás. Si supieras cómo Dios los va a levantar. Él no se olvidó. Si lo hizo una vez, le dice el Señor, lo vuelvo a hacer de nuevo. Tu corazón, Dios dice en mí. Corazón. Hoy es arrancado por el Espíritu. Se arrancan todo patrón en la mente de que es mi final, de que no se puede. Estuviste a punto de llegar a una depresión severa y Dios te dice, te cubrí de tal manera para que no llegara. Se arranca todo patrón espiritual. Verá lo que Dios va a alguien celebra, verá lo que Dios va a hacer. ¡Oh! Escúcheme, lo que perdieron Dios se lo va a dar triple. Escucha, oiga, eso es un deseo mío para todo el mundo. Oiga, miren, quiero que me miren los dos. Eso es mi deseo para todo el mundo. Pero ustedes, el Espíritu de Dios, le está diciendo, todo lo que perdieron se lo doy triple. Todo lo que perdieron se lo doy triple. Alguien debe celebrar, por favor. Alguien debe celebrar, alguien debe celebrar. Todo lo que Dios te lo va a dar triple, todo lo que perdiste. Más arrachado, más. Te derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es rey. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Jesús es rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús
Vamos, celebra, Las celebra. tinieblas conquistó Alguien se lo dijo. Jesús. Había dos nombres que quiero celebrar. Ya, por favor, ya. Termino. Yo quiero que celebre. Dije inhala y exhala. Mire esto, mire. Nos llaman desde Añasco. Añasco. Luz Cruz. Y dice, me quiero reconciliar. Alguien celebra. No dije que si alguien celebra. Alguien puede celebrar. Nos llaman de Ponce. Dice que, pero sobre todo hay una mujer que dice hoy quiero la salvación. Genara Rivera desde Ponce dice quiero aceptar a Cristo como Salvador. Alguien debe emitir un sonido de celebración. Alguien debe emitir un sonido de celebración. Pastora Zulema, Pastor José, venga. Acérquense ahí a los hermanos que van a recibir al Señor. Pariagua, ven. Y Alberto y Olga, evangelistas. Venga con esta pareja ustedes. Venga con esta pareja. Marita, venga, por favor. Mire, antes que oren los hermanos pastores, antes que oren, yo quiero que ellos repitan esta oración. A los que están al frente, quiero que repitan esta oración. Digan conmigo, Padre eterno. Oigan, los que están al frente, quiero que repitan esta oración. Alberto, para que repitan esta oración. Digan, Padre eterno. Padre eterno, te doy gracias. Y en esta hora, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador y Rey de mi vida. Recibo su perdón y recibo su amor. Y la sangre de Cristo limpia y borra todos mis pecados, todas mis transgresiones y aún todos mis errores. Y a partir de hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien celebra por la vida de ellos. Vamos, ahora, oren. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Ahí, con tinta de oro. Alguien puede celebrar y adorar al Señor. Una vida más para Cristo. Vamos, alguien celebre. Qué hermoso, hermano. Qué bueno, qué bueno. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sachi, ven para acá. Sachi, ora por ella, por favor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. Llamando lobos hay lágrimas envueltas ahí. Arrepentimiento. Hay un tiempo nuevo para estas vidas. Se eleva solo botar a matar a manso. Hay un renuevo, hay un renacer, hay algo poderoso. Y en tu casa recibe esta oración, recibe esta liberación. Allá en Ponce, tú que te reconciliaste con el Señor, recibe a Cristo en esta hora. Allá en Añasco se mete la luz de Cristo en tu casa y te hace una nueva criatura. Desde hoy te va a pasar como el salmista. A nosotros nos va a pasar, yo profetizo como el salmista cuando dijo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña. Y dice el salmista: y puso un cántico nuevo. ¿Cuál cántico? Un tiempo que viene de emitir un sonido de celebración. Otra vida, vamos, gloria a Dios. Alguien acá, gloria a Dios. Es el esposo de ella, gloria a Dios. El esposo de ella, gloria a Dios. Vamos, celebre. Gracias, Lee. Gracias, profeta Lee. Gloria a Dios. Vamos, celebre. Yo sé que estamos a punto ya de irnos, pero esto es importantísimo. Aquí hay eternidad envuelta. Aquí están dando. Aquí Cristo lo está trasladando del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esto es una guerra que se batalló. Oración, ayuno, intercesión, palabra, adoración. Este es el resultado. Se los arrancamos de los intestinos al diablo, se los arrancamos del infierno. Alguien diga gloria a Dios. Son nuevas criaturas, un tiempo nuevo, una temporada de gracia, una temporada de gloria. Ellos se unirán a un cántico. Vamos, alguien más.
Alguien tiene que, por el amor a Dios, celebrar. Celebre por este lado. Celebre, celebre, celebre. Celebre, por favor. Vamos a celebrar, vamos a adorar, vamos a adorar. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor, Jesús es Él. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó, Jesús es Rey. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor, Jesús Vamos a adorar. es Que Rey. no te quiten tu momento de celebración. La muerte derrotó, Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te quita tu adoración. Es más, hoy se eleva a un nivel mayor. Hoy entramos a una etapa mayor de adoración. Hoy entramos a un nivel de celebración. Hoy entramos a la etapa de Pablo y Sila de adorar. Hoy se transforma tu adoración. Es otro nivel. Hay gente que no te va a entender. Hay gente que no va a poder explicar. Pero tú sabes por qué adora. Tú sabes por qué tú levantas tus manos. Tú sabes por qué, aleluya, tú celebras. la batalla es del Señor. ¿Quién tiene que adorar? La victoria es del Señor. Linda cosecha para el Espíritu de Dios. Se unen al ejército. Del Señor. La victoria es del Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor, por favor. Ahí aplauda, celebre. Lo puede hacer con las manos, a la vez puede decir aleluya. Yo les recuerdo que mañana estamos en el culto de oración. A partir de las 7 de la noche. Culto de oración. Vamos a seguir emitiendo un sonido de celebración. Y mientras estamos aquí adentro, el apóstol Pablo Ortega está con los caminantes dando las vueltas y estableciendo y celebrando. Vamos mañana a emitir un sonido de celebración también. ¿Alguien dice amén conmigo? Ángel, qué bueno fue verle el matrimonio. Pastor Avilés, que es un gran amigo y hombre del Señor allá en el Bronx. Nos vamos a orar para que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Y declaro que toda la bendición del Señor recae sobre ti. Seguimos cubriendo al apóstol Wanda para que Dios la regrese con bien. Salmo 121 sobre el apóstol. Dios cuida nuestra salida y nuestra entrada. Amén. Así que póngase en pie, nos despedimos en esta hora. Si alguien no ha ofrendado, si alguien no ha diezmado, por favor, usted diezme. Pues seguro. Pues tú están de celebración. Se casan el viernes, están de celebración. Ellos quieren la oración porque se casan el viernes. Pero yo la veo más contenta a ella. No. Amén. Son muy especiales para Dios. Padre, declaro sobre la vida de este noviazgo que el viernes hacer un pacto contigo, Dios. Es tu palabra la que los bendice y los establece en esta gran decisión. Yo declaro que de aquí al viernes todo lo que falte, Señor, tú lo vas a suplir. Todo, Señor. Yo te pido que quites miedos. Te pido, Señor, que sean afirmados en tu palabra, en ese pacto eterno contigo, Dios. En esta semana, tu cuidado con ellos, Señor, tu protección. Yo declaro sobre ustedes, Jehová es su luz y su salvación. No teman. Jehová es la fortaleza de su vida. No tienen de qué atemorizarse. Declaramos cobertura de Dios sobre ellos.
En el nombre de Jesús. Alguien que celebre por esta pareja. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, recuerden, el lunes estamos aquí. Mañana, el miércoles en la mañana, tabernáculo, y en la noche nuestro culto de adoración. Vamos en paz a nuestros hogares, los que están en su casa. Les invitamos para que lleguen también nuestros días de celebración. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Nos vamos de este lugar, tu presencia ha de ir con nosotros, Padre. Cuídanos a los lugares que vamos a ir, Padre, libres de accidentes y de incidentes. En el nombre de Jesús, y el que lo crea diga amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida. En el nombre de Jesús. Yo digo amén. Bendiga a alguien.